Ahora, debo aclarar aquí que cuando Pablo dice, así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos, hay personas que pueden malinterpretar esto y pensar equivocadamente que las lenguas fueron una señal que se usó para evangelizar a los incrédulos. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Bien, no existe ninguna evidencia bíblica de que en las reuniones de la iglesia primitiva se usaran las lenguas para el evangelismo. Bien, ni siquiera en Hechos capítulo 2, ¿recuerdan cuando el advenimiento del Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Recuerdan? Cuando los apóstoles empezaron a hablar en lengua y los judíos de la dispersión escucharon a los apóstoles hablar en los diferentes idiomas. Recuerden, las lenguas son idiomas o dialecto, ese es el término que usa la Escritura. Glosa significa idioma o dialecto. Bien, en Hechos 2 vemos que eran idiomas de otras naciones. Fíjense, los judíos lo oyeron hablar en sus idiomas las maravillas de Dios. Bien, pero ahí no se dice que ellos le predicaron el evangelio. Si usted lee el pasaje completo, se va a dar cuenta que ellos simplemente proclamaron la grandeza de Dios y las obras de Dios en el pasado, pero después que llamaron la atención del pueblo, después que la gente se quedó intrigada, ¿qué está pasando? Aquello fue un llamado de atención, y después de eso, Pedro se paró y predicó el evangelio en la lengua común que todos conocían. Bien, o sea que no se usaron las lenguas para predicar el evangelio. Las lenguas no tenían ese propósito. Las lenguas tenían otro propósito. Las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos, y no una señal convincente y salvadora, sino una señal judicial, una señal de juicio de Dios. Si usted lee las Escrituras, usted se va a dar cuenta que Jesús en el principio predicaba directo, predicaba un lenguaje sencillo, comprensible, y llegó un momento en su ministerio que el rechazo fue tal que él empezó a hablarles en parábolas. Y dice la Escritura que ya no le hablaba de otra manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba tratando de evitar el juicio. Mientras más claro es el mensaje, mientras más entendible es el mensaje, más responsable es la persona que lo escucha. Y cuando se predica el mensaje de Dios de una manera entendible y usted lo escucha de esa manera entendible, usted tiene dos opciones: recibirlo o rechazarlo. Si usted lo recibe, obviamente recibe la bendición que Él trae, pero aquellos que rechazan el mensaje de Dios, eso trae el juicio y el castigo de Dios. ¿Entiende el punto? Y ese es el llamado que Pablo está haciendo así, aquí. Lo que Pablo está diciéndole aquí, amado hermano, es que así como los judíos desobedientes de los reinos de Israel y de Judá se negaron a escuchar el mensaje claro e inteligible que Dios le envió a través de sus profetas y a través de Isaías, y ellos fueron castigados por su desobediencia, haciéndoles escuchar el lenguaje ininteligible de los invasores asirios y babilonios, juicio vendría nuevamente sobre el pueblo de Dios.